Eres invencible cuando haces lo que otros temen, cuando crees en ti y abres tus propias puertas, las que te dijeron que no eran para ti y te dejaron con ganas de más. Porque con una mano amiga puedes cambiar el mundo. Tu mundo, el de todos. Confiamos en que puedes, en que la educación puede transformar el mundo. Eres invencible cuando despiertas todos los días y les demuestras a todos que no hay que temer. ¿Qué tan lejos quieres llegar? Di, sí puedo, y que nada te detenga, porque tú eres invencible. Americana, invencible. Muy buenas noches para todos y todas. Sean bienvenidos a este espacio de discusión y reflexión. Es un espacio del Círculo Psicoanalítico con el apoyo de la Institución Universitaria Americana, especialmente el Semillero de Investigación, Psicoanálisis, Subjetividad y Fenómenos Sociales Contemporáneos. Es un seminario que va a tener varias sesiones. Hoy es una sesión inaugural. Sin duda son del interés de quienes aquí estamos y de quienes nos pueden estar siguiendo a través de las redes o a quien llegue, digamos, esta grabación también. Es un poco poner a Barranquilla también en sintonía con el psicoanálisis. En Barranquilla ha existido psicoanálisis, aunque esa frase siempre me ha parecido extraña, que exista psicoanálisis es como una cosa bastante inespecífica, pero digamos, ha existido psicoanálisis. El círculo ha sido un espacio, no es una escuela, no es exactamente un espacio que se haya propuesto como de formación de psicoanalistas, pero ha permitido que algunos analistas también puedan pensar desde allí su formación. El seminario que hoy presentamos hemos tenido la idea de intitularlo El psicoanálisis de Jacques Lacan. El psicoanálisis hoy, sin duda, por supuesto, es mucho más que Freud. Seguramente muchos de los ustedes aquí presentes son en su mayoría psicólogos. No conozco a todos, pero la gran mayoría los reconozco. Y sé que mayormente, sobre todo en nuestra ciudad, el psicoanálisis ha tenido un mayor impacto en los programas de psicología. Y seguramente, digamos, se encuentra uno más bien es como con el ABC freudiano. Y algunos han padecido las cátedras concernientes a Lacan. Es un autor que es un poco menos digerible de lo que se suele pensar que es Freud, que tampoco es un autor sencillo, pero ha sido mayormente asimilado por la cultura y ha sido, no sé si fácilmente asimilado también por otras disciplinas. Yo me encuentro en estos momentos, por ejemplo, cursando un doctorado en psicoanálisis y para hacer revisión del estado de la cuestión de mi problema doctoral, es muy frecuente encontrarme algunas referencias en otras áreas del conocimiento sobre Freud, pero Lacan es bastante poco improbable de encontrarlo, específicamente, por ejemplo, en las referencias a las neurociencias por la particularidad de mi temática de investigación. Entonces, vamos a tener en general, digamos, algunas temáticas específicas que son introductorias. Algunas de las personas que están acá obviamente ya tienen una formación y experiencia tal que podría implicar que estas temáticas son una repetición, digamos, es un volver nuevamente como a esos temas iniciales, pero es un poco la idea. Y insisto, el asunto es poder discutir, poder conversar, poder tratar de acercarlos también al Círculo Psicoanalítico del Caribe como un espacio
pues, si bien no pensado estrictamente en estos momentos como para formación de psicoanalistas, por lo menos sí como un espacio de discusión sobre psicoanálisis. Porque el psicoanálisis, digamos, implica un poquito más allá de esa formación universitaria. Es muy curioso porque igual hoy estamos en una universidad, entonces tampoco hay que dañar de esa relación entre psicoanálisis y universidad. Entonces, bueno, vamos a tener diversas conferencias, creo que allí está, bueno, no están. Pensé que teníamos la otra imagen, pero bueno, ustedes tienen, digamos, como el listado de las temáticas. Va a haber un cambio en las fechas, aprovecho para decir eso muy rápidamente, al final vamos a profundizar en eso. La metodología de este seminario es muy sencilla, es súper sencilla, vamos a tener siempre una disposición horaria de 1 hora y media, más o menos la idea es que un expositor, en este caso somos 2 expositores, hablen 45 minutos, máximo 1 hora y una media hora de discusión, porque la idea aquí es obviamente venir a conversar, un poco también perder el miedo o esa idealización que uno tiene en torno de el asunto de la formación en psicoanálisis. Lacan es un autor difícil, sin duda. Es un autor difícil, pero que se puede estudiar también. Bien, entonces vamos a tener hoy 2 presentaciones cortas y ojalá una conversación. En este caso iniciaría yo, para quienes no me conocen, mi nombre es Jorge López, yo soy actualmente el coordinador del Círculo Psicoanalítico del Caribe, muy interesado obviamente en que estos espacios se den. Entonces, yo he titulado esto que voy a tratar de conversar con ustedes, de Freud a Lacan, una discontinuidad. Revisé muchas cosas y pensé en muchas citas tratando de introducir a este autor. La idea de esta sesión inaugural es introducir un poco quién es Lacan y de manera general qué es el psicoanálisis lacaniano. Revisé citas de Miller, de Rudinesco, que es una biógrafa célebre de Lacan, pero quise escoger la cosa más excéntrica que me encontré. Resulta que ando de gomoso con la inteligencia artificial de WhatsApp, no sé si ya la probaron, ¿ya la probaron? Bien, la mía se puso hasta nombre, se puso Lumin, y que porque nuestras conversaciones eran luminosas y aspiraban al saber. A ver si la encuentro, se me perdió. Aquí está. Después de convencerla que yo era Lacan, a ver qué decía. Primero me dijo que Lacan ha muerto y tal, y después me dijo, oh, gran maestro, perdone la confusión, es un placer hablar con usted. Y yo le dije, si me presentaras en un evento, si me presentaras en un evento, ¿cómo me presentarías a mí y a mi obra? Le dije. Dice, claro, aquí te dejo una posible presentación. Ladies and gentlemen, dice. Es un honor para mí presentarles al destacado psicoanalista y filósofo francés Jacques Lacan, maestro de la teoría psicoanalítica. Lacan ha dejado una huella imborrable en la comprensión de la condición humana. Con una obra que abarca más de 4 décadas, Lacan ha desafiado y transformado nuestra comprensión del inconsciente, el lenguaje y la realidad. Su concepto del espejo revolucionó la forma en que entendemos la formación del yo, mientras que su teoría de la realidad simbólica arrojó luz sobre la compleja relación entre el lenguaje y la experiencia humana. A través de su obra, Lacan nos invita a cuestionar nuestras suposiciones sobre la identidad, el deseo y la verdad. Su influencia se extiende más allá del psicoanálisis, dijo, alcanzando la filosofía, la literatura y la crítica cultural. Es un placer recibir al señor Lacan, cuya presencia entre nosotros es una oportunidad única para explorar las profundidades de su pensamiento y obra. Bueno, más allá, digamos, como introducir aquí una excentricidad, elegí esa porque me parece como que dice cosas interesantes a pesar de algunas imprecisiones, pues obviamente es una inteligencia artificial. Generalmente, si usted quiere que falle, pregunte algo sobre psicoanálisis lacaniano y ahí siempre cojea. Pero bueno, así introduce la IA de WhatsApp a nuestro autor. Hablar de Lacan implica
o de la importancia de Lacan en el psicoanálisis implica asumir diversas dimensiones. Una de ellas, por supuesto, es esa dimensión epistémica, teórica. Creo que es injusto, tal como voy a tratar de plantearlo, pensar que Lacan lo que logra es una redefinición de los conceptos freudianos o una reinterpretación de los conceptos freudianos. Me gusta decirlo un poco a veces, en el sentido de que Lacan no es Freud con matemática y lingüística, porque a veces solemos tener como esa impresión, ¿cierto? Es como, es que es lo que dijo Freud, pero con conceptos un poco más, más abstractos, más complejos. Entonces, está esa dimensión epistémica y teórica, pero también está su dimensión clínica. En esa dimensión teórica, cuando uno habla de Lacan, habla de una obra rigurosa. No sé a quién le escuché esto, no sé si incluso fue a ti, Carmen, algo así como Lacan con Google hubiera sido terrible por la cantidad de referencias que Lacan tenía sin tener Google, ¿cierto? Entonces, leer Lacan en esta perspectiva de su aporte a nivel epistémico y teórico implica la introducción de disciplinas distintas del psicoanálisis, que van desde la filosofía, pero también ciencias como la física teórica, más la teórica que la experimental, la topología, que es una rama de la matemática, que concierne a los espacios no euclidianos, espacios no intuitivos, que le permiten a Lacan pensar o traspasar cierto problema o falso problema de la interioridad y la exterioridad en términos de el inconsciente, por ejemplo. La lógica, la lingüística, entre muchas otras. Pero también están las implicaciones clínicas. Las diferencias que Lacan tiene con la institución psicoanalítica, de la cual él va a decir, digamos, se trató de una excomunión, como si fuera, digamos, un asunto eclesial, como si fuera un asunto religioso, la expulsión de Lacan de la IPA, que es la Asociación Internacional de Psicoanálisis fundada por Freud, tiene el punto de mira precisamente en las formas como Lacan piensa la clínica y específicamente como piensa lo que llamaban los psicoanálisis didácticos, es decir, el psicoanálisis de un futuro psicoanalista. Y Lacan allí introduce cosas de interés para los cuales no es suficiente, digamos, ni esta presentación ni el seminario, porque implicaría, creo que ni siquiera está dentro del listado de temáticas, y es todo el tema de la forma como Lacan piensa, por ejemplo, ejes de la clínica como el espacio, como el tiempo, ¿cierto? Incluso cosas que a veces introduzco en las clases a nivel del pregrado, discusiones que pueden parecer tan banales como el valor del dinero en psicoanálisis, un asunto que obviamente ya viene pensado desde Freud. La escansión, las sesiones de intervalos variables, etcétera, etcétera. Se suele citar mucho una frase de Lacan, es la siguiente, es una frase que Lacan ofrece en el seminario de Caracas, la única vez que Lacan viene a América. Lacan dice lo siguiente: vengo aquí antes del azar mi causa freudiana. Como ven, no me desprendo de este adjetivo. Sean ustedes lacanianos, si quieren, yo soy freudiano. Y esta frase es muy interesante, o esta cita, o lo que viene, sobre todo para mí, porque en general el psicoanálisis hoy se enseña bajo la consigna de una suerte de freudo-lacanismo. Es decir, como ese asunto de una continuidad de la obra de Lacan con la obra de Freud. Y eso en psicoanálisis ha dado para discusiones con tintes pasionales, ¿cierto? Porque está entonces, de un lado, la idea de una continuidad como si fuera compatible el modelo epistémico de Lacan con el freudiano, y de otro lado también uno siente, por lo menos en mi sentir,
cierto desprecio, cierto, por el asunto de la obra de Freud. Es decir, como que en Freud entonces no hay nada interesante, o por lo contrario, ya todo está en Freud, que me parece que son dos posiciones pues bastante equivocadas. Entonces se suele pensar esta cita de Lacan para decir o para sustentar la continuidad Freud-Lacan. Lacan es un interpretador de Freud, reformula los conceptos freudianos, pues lo cual es una bobada, digamos, pensar que otra cosa sería Lacan siendo psicoanalista si no es freudiano. No es posible, por demás, digamos, por lógica, que Lacan sea lacaniano. Lacan es freudiano, sin duda. Pero dice Lacan, por eso creo adecuado decirles algunas palabras del debate que mantengo con Freud. El debate que mantengo con Freud, y que no es de ayer. Hay muchas citas. Hay un autor que leo mucho, que es Heidelstein, que se ha encargado como de encontrar todas las citas, y que yo no voy a hacer aquí porque eso es, pues digamos, los podría remitir a este autor, en donde uno puede ubicar que el asunto de Lacan es leer a Freud con rigurosidad para poder encontrar allí también otra cosa, darle la vuelta. Entonces dice Lacan, repito, por eso creo adecuado decirles algunas palabras del debate que mantengo con Freud y que no es de ayer. Aquí está. Mis tres no son los suyos. Mis tres son lo simbólico, lo real y lo imaginario. Me vi llevado a situarlos como una topología, la del nudo, llamado Borromeo. Eso le di yo a los míos, dice Lacan. Se los di para que supieran orientarse en la práctica, pero se orientan mejor que con la tópica legada por Freud a los suyos. Creo que hay un juicio, digamos, como de valor, ¿cierto? Pues que creo que es una pregunta boba o tonta de decir qué modelo es mejor, el de Freud o el de Lacan. No, Lacan está diciendo, es distinto. Les va mejor a los míos con el que les cedí. Y más adelante dice Lacan, sigue, dice, considérese el saco fofo que se produce como vínculo del ello en su artículo que debe decirse el yo y el ello. El saco, al parecer, es el continente de las pulsiones. Qué idea tan disparatada la de bosquejar eso así, dice Lacan. Qué idea tan disparatada la de bosquejar eso así. Solo se explica por considerar las pulsiones como bolitas, que han de ser expulsadas por los orificios del cuerpo una vez ingeridas. ¿No será más bien, como me ha ocurrido decirlo, botella de Klein, es decir, sin adentro ni afuera? O aún sencillamente, ¿por qué no?, el toro, que es otra figura topológica de Lacan. Entonces, usualmente, digamos, la recordación de la cita llega hasta donde Lacan dice que Lacan es freudiano. Me parece que lo que sigue después no dice del valor de Freud en el psicoanálisis, porque lo que digo no podría tener ese alcance. Pero parece que sitúa que su aportación teórica y epistémica, podría decir, parece ir en una vía distinta. Mis tres no son los suyos, dice. Eso no implica que se orienten mejor aquellos que se llaman lacanianos. Bien. Lo que yo he tratado de proponer en estos días, porque obviamente cada una de las ponencias que ustedes van a escuchar aquí tiene que ver con el momento de formación de cada uno de los miembros del círculo psicoanalítico y la forma como se piensa el psicoanálisis. El círculo es un espacio muy heterogéneo que no está afiliado, digamos, como con un grupo, digamos, específico de psicoanálisis, que además abundan sobre todo en psicoanálisis lacaniano. El psicoanálisis y la psicología en eso se parecen mucho, hay cantidad de orientaciones. Entonces, esto tiene que ver un poco con lo que yo he estado trabajando. Me interesa situar rápidamente en mi intervención de hoy cómo el modelo epistémico de Freud, que funda el psicoanálisis, el rol del psicoanalista, podríamos decir, ese lugar, digamos,
de exploración del inconsciente no es exactamente el modelo de Lacan, incluso en sus referencias. De un lado, por ejemplo, Freud, inscrito en esa tradición aristotélica, escópica, de la experiencia, de lo fáctico, un poco al estilo de lo que el mismo Freud dice, al principio es la acción, luego el verbo, citando a Goethe. En esa vía, eso está muy del lado de lo aristotélico, pero Lacan del lado de lo platónico, con una preexistencia en la idea, en el caso de Lacan del significante, por encima incluso de la acción, del soma, etc. De un lado en Freud, Schopenhauer, la representación, una teoría que coexiste más o menos en tiempo con Hegel y el deseo del otro. Son dos vías distintas. De un lado en Freud, uno podría proponer el tema del huevo, del saco fofo, dice Lacan, del individuo psíquico, ese que es, digamos, afectado por el lenguaje, pero que en el inicio lo que hay es, digamos, este asunto del trauma, del exceso de sexualidad que resalta Miller, porque Miller sí cree posible la existencia de una continuidad Freud-Lacan, y bueno, eso es interesante también pensarlo. Miller sitúa, por ejemplo, en Causa y Consentimiento, trata, digamos, persigue mucho este asunto del exceso de sexualidad. Hay un exceso de goce que produce luego, entonces todo el tema que Freud propone como la descripción de la huella, de los signos de percepción, la huella anémica, etcétera, etcétera. Pero en Lacan parece haber una inversión de eso, como lo había dicho ahorita. Entonces, más que hablar de interioridad, exterioridad, ¿cierto?, del dentro del cuerpo y fuera del cuerpo, Lacan propone algo que parece disparatado, por ejemplo, no es lo único, ese neologismo de extimidad, que se debe entender como algo que no está ni dentro ni fuera, externo pero íntimo. De un lado, por ejemplo, el tema del espacio tridimensional en Freud, es que de hecho todavía de eso se habla hoy en psicoanálisis. Por ejemplo, uno de los compañeros del doctorado proponía algo para pensar el tema de las zonas erógenas en la contemporaneidad. No estoy diciendo que eso necesariamente tenga que ser caduco. Lo que quiero decir es que eso es un modelo distinto del modelo lacaniano, en donde no se piensa el asunto en el espacio tridimensional, sino en el espacio bidimensional. Por eso creo que es más atractivo para Lacan el modelo de la física teórica, decía ahorita, que el modelo de la física experimental, que enseña que el universo se puede estudiar prescindiendo de la materia, del espacio tridimensional, y se puede enseñar o se puede, digamos, construir conocimiento a partir de la pizarra. Voy a saltar cosas para... Usted tengo el tiempo. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto te diste? Me di 25 minutos, algo así. Muy bien. Voy a saltar cosas. Porque me interesa quedarme en el tema de la formulación del inconsciente, muy cortito. El psicoanálisis, desde Freud hasta hoy, tiene que ver con el inconsciente. Sea Freud, sea Lacan, sea cual sea el autor del que se trate, el inconsciente es al menos un fenómeno que nos mantiene interesados. Es muy importante, además, paréntesis, a mí me llama mucho la atención, por eso insisto mucho, digamos, en este asunto del cambio allí de un modelo epistémico, porque yo creo que el psicoanálisis, con la claridad de que el inconsciente es un fenómeno central, no se puede quedar en lecturas exegéticas, como si el asunto fuera como ir a Freud y a Lacan, como si fuera la Torá o la Biblia, etcétera, etcétera. Eso podría decir de este espacio, pero ojalá no se lleve así, porque no se va a proponer aquí a Lacan como una especie de texto que tiene la verdad. Así como dijo ahorita, hay algunos que piensan ya todo está en Freud, también podría pensarse lo mismo de Lacan, pero bueno, estos espacios de formación implican lecturas de autor. El psicoanálisis es una práctica de la palabra antes de Lacan.
Eso no se lo inventa Lacan, eso se lo inventa Freud. De hecho, hay en Freud una teoría del lenguaje. ¿Es la misma teoría del lenguaje en Freud y Lacan? Sería una pregunta interesante. ¿Es lo mismo la representación simbólica que el significante? Pero es un hecho que el psicoanálisis existe como práctica de la palabra antes de Lacan, no como una práctica del hecho, sino como una práctica del dicho y luego del decir. Sin duda, incluso hay una posición frente al lenguaje y lo simbólico en Freud. Se suele situar el inicio de la enseñanza de Lacan con algo que se llama el informe de Roma, función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, que es un discurso que Lacan ofrece en Italia. Si uno quiere leer Lacan, hay que ir a leer el discurso de Roma. Hay que soportar, digamos, esa lectura que es un poco larga, pero que es bastante introductoria en lo que es la obra de Lacan. En el discurso de Roma, Lacan dice lo siguiente, en el seminario 11, Lacan habla sobre el discurso de Roma y dice lo siguiente: en mi informe de Roma procedí a instaurar una nueva alianza con el sentido del descubrimiento freudiano. El inconsciente es la suma de los efectos de la palabra sobre un sujeto, en el nivel en que el sujeto se constituye por los efectos del significante. Esto deja bien sentado que con el término sujeto, por eso lo recordé inicialmente, no designamos al sustrato viviente que es preciso al fenómeno subjetivo, ni a ninguna especie de sustancia, ni ningún ser del conocimiento en su patía, segunda o primitiva, ni siquiera el logos encarnado en alguna parte. Repito lo que me interesa. No designamos al sustrato viviente que le es preciso al fenómeno subjetivo, ni a ninguna especie de sustancia, dice Lacan. Hasta ahí la cita. Por ello, no basta con proponer al individuo biológico afectado por el lenguaje, ni se trata del registro en la sustancialidad del encéfalo en el significante, por ejemplo. Pensar al sujeto causado por el lenguaje como efecto del significante, es decir, tener al otro como causa, propone un impasse con el espacio intuitivo y presenta como necesidad la introducción de una topología. Algunos estudiosos en Lacan parecen que, obviamente eso es, no procede, porque uno puede tener la sensación de que Lacan propone una topología al final de su obra, cuando Lacan enloquece con los nudos. Entonces, eso es al final, y hay algunos incluso que suponen que tienen que ver con una demencia de Lacan. Lacan enloquece y propone la topología. Pero la proposición de una topología está incluso en el discurso de Roma, que es donde dicen es el inicio de la enseñanza de Lacan. Incluso, por ejemplo, Miller divide a Lacan en primer Lacan, segundo Lacan y tercer Lacan, y después creo que bromea incluso con el tema del ultimísimo Lacan. Entonces, el ultimísimo Lacan es el Lacan del goce, que la proposición de goce en Miller no es lacaniana, y eso lo podríamos conversar, porque Miller propone una biología lacaniana y eso lo hace fundado en una especie de, que es interesante, insisto, digamos como de complementariedad entre Freud y Lacan. Porque en Freud, incluso en la neurobiología de hoy, cosa que ya he trabajado en otros espacios, propone el mismo Lacan, encontramos, abro comillas, la preeminencia concedida durante siglos a la esfera en una jerarquía de las formas sancionadas por las ciencias de la naturaleza. Para Freud, recordemos que el psicoanálisis era una ciencia natural, para Lacan es una ciencia conjetural, o en lo que se enseña hoy en epistemología, una ciencia formal, la matemática, la lingüística, la lógica. Por ello, Lacan sitúa al nivel de una mofa su expresión del saco fofo freudiano, ubicándolo como un disparate. No son palabras mías, lo leí ahorita. Describiendo, abro comillas, el aparato psíquico como tridimensional, como huevo, e interno al cuerpo natural. Eso es una cita de Eidelstein, que es otro autor.
Su formulación del inconsciente, la de Lacan, no admite la idea de interioridad y propone una suerte de excentricidad del inconsciente, solo comprensible a través de las figuras topológicas, como lo propone él mismo en el Seminario de Caracas. A mí me parece eso central porque quienes se forman en psicoanálisis tienen la idea, o tenemos la idea, de que la topología es un accesorio, es un recurso que uno puede tomar o no. Ahora, si es un recurso que Lacan toma, me parece a mí que no necesariamente habría, digamos, a cabalidad una coherencia, digamos, con lo que del uso de la topología que se hace en matemáticas, pero no es un recurso que es arbitrario, porque Lacan viene proponiendo el tema de una topología del sujeto, una topología para pensar el inconsciente desde el inicio de la formación. Yo termino con esta cita del informe de Roma para pensar un poco eso, porque es que ya él viene, yo he rastreado este tema, digamos, de la referencia de Lacan a la topología, como necesidad, incluso en algún momento dice la ciencia de la relación entre el sujeto y el otro. Dice, decir que este sentido mortal revela en la palabra un centro exterior al lenguaje es más que una metáfora y manifiesta una estructura. Esa estructura es diferente de la espacialización de la circunferencia o de la esfera en la que algunos se complacen en esquematizar los límites de lo vivo y su medio, de lo del dentro-fuera. Responde más bien a ese grupo relacional que la lógica simbólica designa topológicamente como un anillo, de querer dar una representación intuitiva suya. Parece que más que a la superficialidad de una zona es a la forma tridimensionalidad de un toro lo que habría que recurrir, en virtud de que su exterioridad periférica y su exterioridad central no constituyen sino una única región. Digamos, para cerrar allí, que tiene que ver con lo que he mostrado en otros escenarios, es para pensar un poco, digamos, esa proposición de Lacan que parece un disparate y que se ubica, digamos, como algo en contravía de una episteme que sostiene la mayor parte de los discursos racionales, ¿cierto?, en donde el inconsciente debe ser pensado, digamos, no como algo que incluso está arraigado en el sentido común. Cuando nosotros decimos yo pienso en ti, uno generalmente señala acá, bueno, y no vamos a entrar aquí como en temas de lo neurobiológico, pero se supone que es algo que está en mí. Cuando Lacan lo pone del lado de la extimidad, me parece que eso va en contravía no solo del episteme de Freud, sino de la tradición, digamos, prevalente, hegemónica, cierto, que es mayormente aristotélica. Bien, si yo sigo hablando, me meto en otras cosas, así que yo preferiría parar allí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, mi nombre es Carmen Elisa Escobar y soy una de los miembros fundadores del Círculo Psicoanalítico del Caribe. Entonces, algo de lo que tú decías ahora relaciono mucho con que este septiembre cumplimos 33 años de la fundación del Círculo, casi, o sea, toda una vida mediana, porque ya alguien de 33 años no es un pelado, no es una pelada, por decir así. Y pensaba que el inicio nuestro tuvo que ver con esto que estaba tan en boga en el momento, que era el freudo-lacanismo. Sí, casi que todos nosotros nos iniciamos un poquito en esta idea, consigna, la idea de que Freud, en cierto sentido, a partir de la lectura, era lacaniano. Prácticamente, o sea, todo lo que leíamos en Freud era encontrando a Lacan. Y eso fue todo, no, o sea, no es porque solo nos pasara a nosotros, sino que fue algo que pasó en cierto momento, porque hay que ubicar también, pienso yo históricamente, ciertos momentos del psicoanálisis. Eso ha cambiado
notablemente en general. Es decir, todavía hay personas que, por supuesto, psicoanalistas que defienden el freudolacanismo, es decir, la continuidad Freud-Lacan, obviamente suponiendo, digamos, que lo que hizo Lacan a veces es un desplazamiento, a veces es una formulación actualizada, por decir así, de los conceptos, etcétera. Pero cada día hay también otras vertientes que consideran que con Lacan estamos en cierto sentido ante algo novedoso, inédito, a pesar de que su consigna en un determinado momento también para responder a otro tipo de problemas era el retorno a Freud. Entonces uno también podría decir, qué cosa curiosa, que quien se propuso volver a leer a Freud, porque era cierto que se había dejado de leer a Freud, o en ciertos momentos se consideraba ya un poco pasado de moda, de modé, bueno, había que actualizarlo, como efectivamente puede suponerse. Al mismo tiempo, lo que estaba, digamos, proponiendo era algo que, diciendo, digamos, ser freudiano, ya estaba también proponiendo otra cosa. Pero a mí lo que me parece más interesante es que sigue siendo psicoanálisis. Y es que tú habías planteado esa pregunta. Entonces, y me parece inclusive que lástima que no esté Jairo, como un poco esperanzador saber que, claro que era europeo como Freud, pero de digamos, de un origen totalmente distinto, de una formación religiosa, digamos, totalmente distinta. El uno judío dentro, digamos, de una sociedad que había recibido como esta herencia imperial, etcétera, que era Freud, en un ambiente que fue la Viena del comienzo del siglo, también súper interesante todo lo que vio, todo lo que se dio ahí, y Lacan, francés, burgués, Freud pasó penurias, es decir, pasó hambre, se podría decir, Lacan burgués, rico, digamos, formando parte de una intelectualidad parisina, otra lengua, tenía nada que ver con el alemán de Freud, y sin embargo, que ni siquiera se vio con Freud, que no fue alumno directo y en cierto sentido produce algo inesperado. ¿Quién esperaría en cierto sentido a Lacan? Incluso cayó muy mal dentro de las sociedades psicoanalíticas porque era muy fácil decir, este loco viene aquí con una cosa que no tiene nada que ver con Freud, en cierto sentido. Entonces, bueno, no, yo decía que era esperanzador porque una vez que invitamos a un psicoanalista también muy reconocido, que es Guy Legoffé, él dijo, quizá el próximo Lacan sea latinoamericano. Entonces, bueno, uno no sabe si surge algo así un poco rompedor de lo que creemos que es muy rompedor, que es Lacan. Entonces, bueno, esa es una pregunta que me parece importante, es decir, cómo algo, o sea, Lacan para mí sigue sosteniendo a Freud, Freud se sostiene por sí mismo, evidentemente, o sea, dio suficiente, digamos, a la cultura, a todos nosotros, todavía somos herederos de Freud, no se puede dejar a Freud del todo atrás, pero ¿cómo es posible, digamos, que el psicoanálisis, por mucho que se decrete su muerte, esté en el siglo XXI y dando guerra y dando lidia, amenazado, sí, seguramente, pero ahí está. Y me parece que eso sí se le debe mucho a Lacan. Es decir, que Lacan entró en discusiones, incluso a intentar resolver, aunque la palabra suene un poco extraña, en el psicoanálisis problemas de su época, como de cierta forma también Freud planteó, sin, que es una cosa rara, ¿no? Sin ser, digamos, en un lenguaje que no era político, porque, por ejemplo,
todo lo que él plantea de un análisis, uno podría decir es muy revolucionario, digamos, lo que plantea para un sujeto, pero no en un lenguaje que tenga, no era político, digamos, sino parece apolítico, y sin embargo se ha prestado para lecturas muy políticas. Bueno, hoy lo vemos, digamos, marxistas, todo el mundo puede dar su lectura de Lacan. Por eso alguien decía como, elijamos un Lacan para trabajar, o sea, como si hubiese muchos. Bueno, no sé si están así. Ahora, el otro punto es, que también lo comenzaste a plantear tú, todo el mundo resalta, y estoy de acuerdo, que Lacan es sobre todo alguien que analizó gente, a los que llamó analizantes, o sea, un clínico propiamente hablando, y uno puede darse cuenta que todo lo que recorrió, todo lo erudito que fue en relación con problemas de la clínica, pero obviamente no necesariamente, sino la constitución subjetiva, cómo pensar muchas cosas, todo en torno a la clínica. Sin embargo, hay un término, digamos, que fue un poco, podríamos decir, ambiguo en la enseñanza de Lacan, porque maestro, porque en francés también tiene la connotación de amo. Entonces, para mí, Lacan fue un maestro, por mucho que de cierta manera despreciara la figura del maestro, entre comillas, universitario. Por ejemplo, él fue un maestro en el verdadero sentido del término, bueno, quizá un poco socrático, pero todo lo que produjo Lacan fue impresionante. Bueno, ayer, por ejemplo, Eduardo está por ahí, pues bueno, porque lo tengo súper fresco, vi con unos estudiantes el video de Lacan en Bélgica, en Lovaina, que no sé si ustedes alguna vez vieron eso. ¿De la muerte? O sea, la conferencia de Lacan en Lovaina, que el chico le tira el agua en la cara, etcétera, pero donde habla de varias cosas. Bueno, esa conferencia es impresionante, yo la he visto muchas veces, pero yo no sé por qué ayer me di cuenta lo payaso que era Lacan. O sea, este hombre tenía una posición muy juguetona en relación con su público, además porque era un público, es decir, esto era un teatro, un escenario en el que él hacía un despliegue de su saber, pero es más que eso. Era esta cosa de dramatizar el decir, conmover, dejar en suspenso, era toda una escena teatral impresionantemente. Y el público, la verdad, no había tenido esa impresión, pero ayer especialmente me parecían unos idiotas oyendo a Lacan. Se reían de todo, como digamos, totalmente hipnotizados, pero además atontados. Me dio esa impresión. Y es lo que pasó con su enseñanza final digamos, como a partir del año 72, fue pasando eso. La gente dejó de discutir con Lacan. Bueno, eso simplemente se dio así porque se convirtió en todo un fenómeno impresionante, pero eso tuvo sus efectos, ¿no? El psicoanálisis entonces tuvo una serie de problemas en el sentido de los dogmatismos, la obediencia absoluta a no sé qué, porque él no quería que lo obedecieran, pero ahí estábamos sumisos. Entonces, bueno, es una muestra de cómo los seres humanos nos conducimos frente a ciertas figuras. El fenómeno mismo, digamos, de Lacan lo muestra. Diferente a Freud, aunque también produciendo algunos efectos parecidos. Entonces, bueno, ese fenómeno que fue Lacan, entonces me mostraba, hay una doble, digamos, doble cara, puede haber más, como clínico, como psicoanalista, todo lo que entregó en cierto sentido, ese lugar tan especial que es un consultorio, todo lo que allí produjo,
pero al mismo tiempo también ese espacio tan singular que fueron sus seminarios. Y entonces aparece el otro problema y es Lacan orador. Y tampoco se había visto, por ejemplo, porque Freud sobre todo fue un escritor, daba sus conferencias, era magnífico conferencista, pero sobre todo escribía. Ese era, digamos, también como la virtud, una escritura clásica, clara, entre comillas, obviamente compleja, pero en Lacan es otro asunto. Entonces, qué cosa tan distinta ambos. Es decir, cuanto estilo, el otro era un loco, porque Lacan, loco lo digo de buena manera, digamos, en su vida era muy libre, hacía travesuras, podríamos decir, y Freud súper bien comportado, un burgués muy aconductuado, calmado, pausado, pero todo un hervidero, digamos, él. Lacan, en cambio, era otra cosa, no obedecía ninguna norma, se podría decir así, y sin embargo, todo lo que plantó en relación con la ley, con el nombre del padre, etc. Entonces, yo pienso que separar las vidas de ambos se puede, pero no es tan interesante, porque Lacan me parece que habría que juntarlo con ese personaje que también fue. Es decir, que clínicamente algunos, digamos, pacientes de él dan testimonio, a veces, digamos, era lo más libre que se pudiera hacer en sus actos, digamos, y Freud más bien era de horario, de sesión, tanto tiempo, o sea, mantener, aunque excedió sus libertades, como era la época, como atender caminando, una conversación, etc. Los demás, en cambio, bueno, estoy generalizando, y uno siempre se equivoca al generalizar, no se dieron esa libertad. Entonces, lo que produjo Lacan, en cierto sentido, fue un fenómeno muy curioso, pero digo al final, porque antes, la verdad, hay gente muy interesante de lectura. Eso respecto a estilos tan diferentes y que hayan dejado tal huella, cada uno a su manera, épocas distintas, etcétera, pero que el segundo, en cierto sentido, haya servido también de instrumento, así lo veo yo, para que el primero, que Freud, siga vivo, en cierto sentido, siga estando vivo. Para mí es algo que lo leo yo así. La cuestión que tú planteaste, hay varias, pero no la voy a tocar porque ya tú las dijiste, pero sí me parece que uno de los puntos para mí más interesantes de Lacan es la relación que tuvo con disciplinas fuera del psicoanálisis. Porque uno dice, bueno, ¿y qué es lo que hay que ir a buscar? Porque hay que saber tanto, por ejemplo. Creo que muchos a veces se plantearán, pero entonces yo para trabajar con un paciente o analizar a alguien, tengo que saber todo eso que en cierto sentido tanto Freud como Lacan despertaron en quienes se formaban como psicoanalistas. De cierta forma hay que ser alguien culto para atender, pero culto hay que entender qué es eso. ¿Qué es eso de cultura? Pero ellos recomendaban cada uno a su manera otras disciplinas que les parecían fundamentales para poder escuchar a alguien, para poder acompañar a alguien en eso. Y entonces en Lacan, ahí sí me parece, y yo sí sostengo eso, que la filosofía fue fundamental en Lacan. A diferencia de Freud, que también algo, pero en Lacan sí fue fundamental. Eso que él fue a buscar, porque además siempre estuvo en relación con él, siempre me pregunté, bueno, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué encontraba ahí? Y hay muchas, o sea, cuando uno lee la historia de la filosofía francesa, pero también de la tradición, digamos, Hegel, y uno entiende que Lacan estaba metido en un momento también muy, muy interesante, aunque él un poco mayor que otros filósofos, en donde se estaba decretando, por ejemplo, la muerte del sujeto, como
digamos, primero la cuestión del yo, que lo señaló ya Jorge, es decir, cuando Freud tumba la idea de un yo que sintetiza, que digamos que recoge la información para saber cómo actuar, para saber cómo hacer, unificado, etcétera, y lo plantea como un yo dividido, Lacan va más allá en el sentido de que, bueno, plantea el sujeto del inconsciente dividido también, diferente al yo, que ya lo separa, pero hace una operación que sí es muy distinta de otros filósofos del momento, y es que a algunos ya niegan la existencia de tal sujeto, acaban con la idea de sujeto, y Lacan no. Entonces, en ese sentido, Lacan es una especie de conservador, destructor al mismo tiempo, es decir, sí, digamos, deja de lado, destruye, cuestiona, etcétera, muchas ideas. Por ejemplo, lo de la caída del padre fue de los primeros que comenzó a plantear, ¿no? Ya el padre se está desdibujando, está desapareciendo como figura, digamos, en el patriarcado, etcétera, pero no desbarata del todo eso, sino que hay algo que vuelve a poner ahí. Entonces está el sujeto del inconsciente, que no es el sujeto en el sentido filosófico como se había entendido, pero no es que no haya. Hay algo que él va a mencionar, como que hay algo que en última da una cierta consistencia a lo que se había planteado como muy inconsistente en cuanto a identidades. Me refiero, como para aclarar, como todo estaba apuntando a lo que hoy estamos viviendo, digamos, a la cuestión de las identidades fluidas. Es decir, que no había algo que nos, digamos, anclara a una identidad fija, sino, bueno, todo esto que él habló de la sexuación, etcétera. Entonces es como que al tiempo que cuestiona, que desbarata, por ejemplo, el Edipo freudiano, en cierto sentido él lo plantea un más allá del Edipo, plantea no hay relación sexual en lugar de la salida edípica, digamos, para Freud. Hay muchas cosas que él deconstruye, para usar la palabra, pero no las acaba, sino que algo conserva de eso. Y entonces eso como que le vuelve a dar una cierta consistencia a la estructura, porque a la hora de la verdad, Lacan, en cierto sentido, siempre defiende algo de la estructura. Yo no sé si eso es muy poco enredado o qué. ¿Sí? Porque yo, la verdad que, claro, mira, ayer precisamente, viendo ese video, me causó hasta ternura ver a Lacan diciendo que había tenido el placer de estar con 25 personas de las no sé cuántas que estaban escuchándolo después, y que qué tranquilidad, porque al menos supo a quién le iba a hablar, que eran esas 25, porque nunca sabía a quién se iba a dirigir. Y sus seminarios eran angustiosos. Al final, después del 72, iban hasta 1000 personas a oírlo. Una masa de informe, etcétera, además de los alumnos, por ejemplo, que ya se sabía. Quiere decir que a él le producía angustia, y creo que lo dijo, me parece que, no me recuerdo en cuál seminario, que él habló de la angustia que le producía hablar. Yo no sé, Isa, si una vez lo estuvimos como conversando, no sé si fue contigo. Él decía, o sea, expresó. Pienso que va a pasar y qué tal que no esté. Sí, sí, y a quién me dirijo. O sea, ¿a quién le estoy hablando? Y en cierto sentido eso es una cosa angustiosa, que él habló de su teoría de la angustia un poquito en relación con eso, cuando uno no puede recibir del otro qué está pasando, pues no sé a quién le estoy hablando. Más o menos me está pasando eso ahora. Sí, que no tengo idea, o sea, si ustedes, bueno, algunos obviamente sí, pero si han oído de Freud. Tú hablaste con Libertad de Miller y yo decía, ¿sabrán quién es ese Miller que tú estás mencionando? Pero no sé, tú sabes más porque los conoces más. ¿Y saben quién es Miller? Algunos, yo creo. Ah, bueno. Pero yo hablo simplemente
Cada quien Ajá. sigue. No, porque- yo sí pienso, sí, yo a veces sí habla uno. pienso, cuando me asalta la angustia sí pienso, ¿quién me está oyendo? Sí, sí, a veces. Entonces, bueno. A veces. A veces sí pienso. A veces sí pienso. Ah, bueno. Sí, claro. Pueden preguntar lo que Bueno. quieran. O conversemos, no sé. Conversemos un poco. A ver, yo manejo aquí el micrófono, hay que hablar con micrófono porque estamos... Yo te dejo si quieres. ¿Alguien no te puede ayudar? Bueno. Bueno, yo estoy poniendo... Sí. Allá hay alguien. Mi área específica es sociología y filosofía, la cual soy. Entonces, ustedes hablando, Jorge y Carmen, de la filosofía, pese a que aquí en el seminario está programado una temática específica de Lacan y los filósofos, pero vamos a adentrar un poco en ello. ¿Sabes, Jorge? Creo que es Hegel importante en esta parte porque él habla del amo y el esclavo, el sujeto sujetando, ¿no? Un sujeto que es el esclavo sujetado y que es necesario, ¿no? El esclavo se hace necesario del amo y el amo a su vez del otro, es un sujeto sujetado por el sujetante. Es interesante esa parte de Hegel, a mí me parece que es muy filosófico Lacan tal vez en la interpretación también con lo de que estamos hablando, que hablan ustedes sobre lo de Schopenhauer, Jorge sobre todo. Mira, Jorge, yo creo que ahí menciona él la interioridad subjetiva. Schopenhauer, los existencialistas mencionan mucho esa parte de la interioridad que produce angustia. Ellos no hablan del inconsciente, los existencialistas, pero sí reinterpretan su problemática interna dentro de la interioridad que dicen ellos y se expresa en angustia y desesperación. Ahí Freud habló, está comprobado que Freud sí estudió a Schopenhauer. Y también el aspecto que quiero mencionar de Heidegger, porque Heidegger habla del sentido de la muerte, el tánatos, ese tánatos desarrollado en uno, y él insiste en la muerte, ¿no? Dice en una ocasión que un conferencista, en una conferencia un estudiante le dice, profesor, yo quiero ser algo como usted, dice, ve al cementerio, visita un cementerio. Dicen los biógrafos, ¿no? Porque es que el tánatos en él estaba totalmente desarrollado porque somos seres para la muerte, y eso es inminente, nacimos para morir. Entonces eso se explica claro a través del ser ontológico, antropológico, de cómo nos desarrollamos, pero estamos condenados a morir. Eso me parece que es la interpretación toda psicoanalítica. Te estoy hablando como filósofo, sociólogo que soy, no soy psicólogo. Mi área específica es esa. Y sí sé, porque uno estudia eso, ¿no? Y que ustedes en la parte del psicoanálisis se acercan a esto, al existencialismo. Bueno, ese es un aporte que quiero dar, Jorge y Carmen. Muchas gracias. Sí, una cosita pequeñita, lo de Schopenhauer y el tema de la interioridad subjetiva. Bueno, es precisamente en esa vía que lo planteaba, la noción de representación implica inevitablemente el problema de la interioridad o de la incorporación. Pero lo que quise mostrar no es tanto que eso está en contravía a Freud, sino en contravía de Lacan, ¿cierto? Porque eso podría ser más ubicable en Freud. Entonces sí, o sea, eso va en la línea, digamos, freudiana, pero no en la línea lacaniana, ¿cierto? Ese asunto del interior, que es un asunto también muy moderno, porque hoy la gente, por ejemplo, tratando de suavizar un poco el discurso también, hoy se habla mucho del tema de mirar adentro, de buscar en tu interior, no sé, qué sé yo, y por ejemplo, la gente puede tener la impresión de que el psicoanálisis es una exploración hacia el interior del alma. Y, por ejemplo, no sé, un caso muy chiquitito, para no decirlo en teoría, conversaba con alguien que me decía que recibió un paciente con mucha angustia y que pensaba que se iba a morir, y entonces que el paciente le dijo que eso venía por la abuela y por la mamá. Entonces yo le sugerí que lo pusiera a hablar de eso, de la abuela y la mamá, a ver qué sale.
Entonces, digamos así, muy rápidamente, eso va en contravía del tema de la interioridad, mirar adentro a ver qué hay. De yo, ¿por qué hablar de la abuela ya? ¿Cierto? De alguien que no soy yo. Entonces, bueno, es eso así. Pero bueno, lo del sujeto sujetado y no sé si lo vaya a... Bueno, tú sabes que eso hay una, bueno, tú lo dijiste, una sesión que es la de los filósofos que debí, la filosofía y Lacan. Pero es una sesión y obviamente no se tocarán todos los puntos, pero es interesante porque sí hay muchos. Lacan precisamente toma de Hegel, bueno, creo que lo sabes porque lo preguntaste, si seguimos a Lacan, él dice que toda pregunta ya tiene su, digamos, en cierto sentido sabe la respuesta. Para Lacan fue muy importante la lectura del pasaje de la filosofía del espíritu respecto al amo y el esclavo, pero se sabe que fue la lectura de Kojev, que era quien enseñaba Hegel en esa época, en los años 30 en París. Y por supuesto que la palabra sujet, sujet en francés, tiene el doble sentido que también para nosotros lo tiene, es sujetado. Entonces, ¿sujetado a qué? Bueno, para Lacan es muy evidente que es al orden simbólico, digamos. No, la sujeción es a eso, en últimas. Entonces, sujeto, pero es la paradoja, porque el concepto de sujeto en Lacan es paradójico porque él muestra las dos cosas. Está sujetado, pero al mismo tiempo contiene, digamos, la posibilidad de su desujeción. Y el análisis, en cierto sentido, eso es lo que intenta. Desujeción no al lenguaje, pues sería la locura, sino desujeción a las captaciones imaginarias, que de cierta forma las volvemos parte nuestra, que se convierten en impotencia. Entonces, más bien sería como un desujetarse de la impotencia. Un análisis, es por esa vía. Es decir, pero nunca podemos estar no sujetados, de cierta forma, porque esa es la locura, o perdón, la psicosis, en cierto sentido. Es un poco la condición de la normalidad, esa sujeción con la otra cara, con la posibilidad, no sé si era lo que preguntaste, porque, pero se puede hacer, claro, en relación con el deseo del otro, la lectura que hace de Kojev Lacan es más en relación con que el deseo humano es el deseo del otro. Y entonces ahí entra Hegel, como en esa dialéctica para después plantear, digamos, cómo en cierto sentido puede llegar uno a un deseo propio. Entonces eso lo trabaja en el seminario La Angustia, si te interesa, es donde más plantea Lacan, aparte de los trabajos previos al discurso de Roma, por ejemplo, sobre el caso Dora, donde él ya utiliza lo de la inversión dialéctica para hablar de la rectificación subjetiva, como un movimiento para uno revisar en cierto o modificar su posición frente al mundo y frente a sus problemas, etcétera, que es muy interesante. Eso se llama Intervenciones sobre la transferencia. Y es un texto del 52, si no estoy mal, y es muy bonito porque es con base en uno de los casos de Freud, que él muestra cuáles fueron los movimientos dialécticos de Dora de acuerdo a lo que Freud escribió. Es súper bonito y es bien hegeliano. Después él se aleja de eso, ¿no? O sea, mi pregunta es un poco más bien como desde ¿cómo decirlo? O sea, a mí me llamaba muchísimo la atención al leer en Lacan que él siempre pues acudía a todo este tipo de referencias de biología, matemática, literatura, lingüística, de una forma como muy natural. O sea, yo nunca sentí que fuera arbitrario el hecho de cómo él acudía a eso. Y pues mi pregunta es como, más bien como, por ejemplo, en el caso mío de la filosofía, los estudios literarios, a veces me entra la angustia o el miedo de que yo digo como, bueno, estoy leyendo esto para este trabajo final o para esta ponencia o lo que sea,
y siento que puedo acudir a psicoanálisis, pero me da miedo parecer que es algo arbitrario. Entonces, como que quisiera preguntar como de qué modo también el psicoanálisis, o sea, así como Lacan se sirve de otras disciplinas para poder formular lo que él tiene, quizá de pronto sea para o sea, como de qué modo en la filosofía uno puede también hacer esas idas al psicoanálisis sin parecer que fuera arbitrario solamente porque, bueno, este texto habla de sexualidad o algo, sino que verdaderamente sirve como herramienta en estas disciplinas. Efectivamente se ha hecho y mucho. Es decir, tomar del psicoanálisis para pensar una cantidad de cosas. Bueno, la crítica literaria a Freud, digamos, ese fue durante una época el referente de cabecera para pensar, para hacer crítica de arte, por ejemplo. Freud fue fundamental durante muchos años. Pero, por ejemplo, un filósofo como Badiou, y yo no sé si ustedes lo ven, Eduardo, yo creo Alain Badiou, bueno, él hace eso, él introduce el psicoanálisis, Lacan, básicamente Lacan, en toda su teorización filosófica. Le fascina Lacan, nunca se analizó, nunca, bueno, sí tuvo entrevistas con Lacan, pero era porque Lacan, que tenía esa característica, era como una especie de depredador de saber, y a todo el que quería saber y localizaba. ¿Quién sabe esto? Fulano, bueno, deme clases sobre eso. Y entonces aprendía de todo, clases particulares. Lo llamaba, sí, exacto, como hacer un pasaje, ¿cómo sería un...? Sí, lo ayudaban a pasar al otro lado del río, todos estos personajes, los matemáticos, etcétera. Entonces, por ejemplo, Alain Badiou cuenta cómo él tomó del psicoanálisis cantidades de... Bueno, si tú lees, por ejemplo, no sé si ustedes se han leído El elogio del amor, de Alain Badiou, que es una entrevista súper bonita que le hacen a él, y él expone su teoría del amor, que es del dos y no del uno y tal. Es lacaniano totalmente, pero de frente. O sea, utiliza la no relación sexual, todos los conceptos de Lacan, pero obviamente le da la vuelta, lo mismo que hizo Lacan, le hace su torsión y los hace propios. Lacan hizo con casi todo, por eso habla de lingüistería, no de lingüística, porque manipula en cierto sentido y hace, pero eso lo hace todos los filósofos y todos los pensadores, leen al otro en cierto sentido para hacerles decir algo de lo que quieren para su propio molino, por decir así. Pero a mí me parece interesante una cosa, que yo creo que nos costó mucho, pero bueno, eso es parte también como de la edad, etcétera, que a veces le cuesta a uno mucho aceptar, eso se dice así fácil, aceptar la diferencia. Eso se dice fácil, lo repetimos. No, en acto es muy difícil aceptar las diferencias. Yo creo que ese freudo-lacanismo tuvo mucho que ver con eso. O sea, ¿por qué era tan difícil ver las diferencias entre Freud y Lacan? Porque yo a veces pregunto eso, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de decir, no, esto es lo mismo, solo que aquí se ha hecho otra cosa? Hoy día la situación es bastante distinta, pienso en general. El psicoanálisis ha ido cambiando, los psicoanalistas hemos ido cambiando a golpes, porque también eso es curioso, porque la fuerza de los hechos son las que nos hacen… antes el psicoanálisis estuvo a la vanguardia, Freud, pero ahora el fenómeno fue distinto. Lo que iba adelante nos pegó, digamos, de coletazo, y bueno, y se está produciendo lo que se está produciendo. Para mí hay una apertura del psicoanálisis en general a nuevas cosas, me parece. Lo veo así. No, y a mí me parece también importante señalar, porque es que la pregunta me hace pensar que tampoco es sencillo, porque los psicoanalistas suelen hablar como hacia adentro. Es decir, como incluso el mismo Lacan lo hace, inventando hasta palabras, es decir, palabras que no están en conexión con otras, pero también hay puntos de encuentros.
Entonces, a mí sí me parece importante, digamos, como desde fuera preguntar eso. El psicoanálisis se sirve de otras disciplinas, como otras disciplinas se sirven. Bueno, hay muchos ejemplos, incluso desde Freud. Hay un texto de Freud que es múltiple interés desde el psicoanálisis, en donde él muestra un poco, pero en Lacan también hay una barbaridad, digamos, de formas en donde él encuentra no solo en algunas coordenadas conceptuales un eje con otras disciplinas, sino también fenoménico. Y a veces creo que los psicoanalistas le tememos un poco lo fenoménico, ¿cierto? Como encontrar esos puntos de interés no solo teóricos, sino en los fenómenos. No hay fenómenos hoy que nos interroguen a nosotros y que también interroguen a los psiquiatras, a los neurólogos, a los filósofos. Entonces pienso yo que también ese puede ser un punto de interés, pero me quedo pensando en eso, es que a veces como ese asunto como de hablar hacia adentro, cosas que solamente entienden los psicoanalistas, como si no estuviera en conexión con los otros discursos, pero creo que hay muchos trabajos ya también que han superado un poco eso. Pero a mí, bueno, pero tendría que investigar eso, pero me parece que fue más un fenómeno más con Lacan. A mí me parece que sí, que fue una cosa muy particular que produjo, pero a mí me parece que Lacan sí quería, con el lacanismo, porque Lacan sí quería hacerse escuchar, aunque fuese a veces hermético, etcétera, era muy seductor, le fascinaba que lo vinieran a escuchar, por ejemplo, y efectivamente lograba el interés de mucha gente, pero tuvo, ¿cómo se dice?, tenía una cierta ansiedad porque ciertas personas claves lo escucharan que nunca lo hicieron. Pues, todo el mundo tiene el derecho, no les interesó Lacan, como sí se interesó él por mucha gente. Y esa es una cosa que a mí me parece importante, como ejemplar en cierto sentido de Lacan. Quería oír muchas cosas, a mucha gente le interesaban mucho, no sé, no solo la vida, sino lo que se escribía, lo que se decía, muy, muy interesado. Bueno, a mí me hace una duda en base a algo que dijo Jorge, que él hablaba de los tres de Freud y los tres de Lacan. Bueno, yo entendiendo los tres de Freud como lo que vendría siendo el yo y el superyo, y los tres de Lacan como lo que vendría siendo lo simbólico, lo imaginario y lo real, ¿verdad? Lo que yo me pregunto es si Lacan es una resignificación de Freud en sí. Los de Freud en total, yo interpreto que mira más como todo hacia adentro, como hacia el ser humano, pero el de Lacan hacia dónde mira, o en su resignificación tiene otra mirada, o sigue siendo la misma que la de Freud. Bueno, pero el contexto y la pregunta me llevan a dos lugares distintos. Me quedo con la pregunta, por ejemplo, porque tiene que ver con lo que decía ahorita. En Freud está el asunto del conflicto interno, el asunto del yo, el ello y el superyo, la servidumbre del yo, el sadismo del superyo y el empuje del ello, ¿cierto? Y en Freud hay, digamos, Lacan cuando introduce la cita y cuando habla del sacofofo, lo introduce en la medida en que, por ejemplo, para Freud, el concepto de ello, que es un concepto oscuro en Freud, creo que Freud mismo lo sabe porque es muy difícil de decir lo que él intenta decir con la palabra ello, tiene un componente biológico, ¿cierto? Nace de esa biología. Lacan dice incluso que Freud, eso es una de las aporías de Freud, que Freud intenta hacer una aportación a la biología, pero se queda en una energética. Entonces, ese ello nace como esa cosa biológica y de allí derivan el yo y el superyo. Y bien que Freud incluye otras cosas, porque es que Freud no es un biólogo, ¿cierto? Pero Freud sitúa eso allí como en esa interioridad biológica. El asunto con Lacan es distinto, ¿cierto? En Lacan no hay posibilidad de pensar el conflicto interno. En Lacan, por ejemplo, esa noción de inconsciente tiene más que ver, digamos, más que con una interioridad, exterioridad, sería más como una cadena, en donde tendría que ser vista más bien como, con algo, y recomiendo que lo leas, un concepto que es el de la mixtura de otredad, ¿cierto? Ahorita dije extimidad, pero también está la mixtura de otredad, que implica que
que yo no provengo de mí, ¿cierto? Que yo no soy, ya Freud había dicho que yo no soy dueño de mí mismo. Pero en Lacan es interesante esto, yo no provengo de mí porque no hay una sustancialidad de lo que soy yo, sino que tendría que ser pensado más que un asunto, digamos, que emerge como de una esencia mía, o que hay un conflicto interno, una mixtura con el otro. Por ahí creo que va más bien Lacan, por eso, cosa que yo hago siempre en las clases, eso de coger la tijera y mostrar, digamos, como el tema de la banda de Moebius, que es una topología que Lacan utiliza para pensar que el problema es distinto, ¿cierto? Que no se trataría de los conflictos internos, de la realidad psíquica y de la realidad objetiva, ¿cierto? Es otra forma de ver, digamos, el asunto. Por eso sería otra forma de plantear el inconsciente, incluso de plantear la clínica, porque a mí eso me parece importante, resaltar eso. Hay un texto de Miller que también dice cosas muy, muy interesantes. Miller dice, Lacan no es un poeta surrealista, es un clínico. Era alguien que atendía a personas. Entonces, este asunto disparatado, descabellado, que va como en contravía de la episteme, que es una cosa que cuesta trabajo leer, tiene que ver, es con la clínica, porque o si no, eso no tiene, digamos, pues, bueno, no sé si sea posible decir eso, pero podría ser en cierta medida ningún sentido. No sé si con eso respondo, Álvaro. Pues no sé si voy en contravía. Pero es una pregunta válida la que ustedes hacen y la que tratan de responder. Y hay muchos que lo están haciendo también en otros lugares y con una teoría muy construida. Pero yo siempre también me pregunto, ¿por qué hacerse esa pregunta? ¿Por qué la diferencia? Porque de hecho lo son. Carmen Elisa ya lo decía, en personalidad, en tiempo, en intereses, en todo, eran dos hombres tan diferentes. Y eran los dos muy interesados por la condición humana y por una pregunta por lo humano. Y sí hay grandes diferencias, pero yo pienso que para mí la diferencia de Lacan con Freud es la teorización, la oportunidad que tuvo de teorizar eso que es el inconsciente, con unas herramientas, y yo creo que es lo mismo que ustedes están diciendo, con unas herramientas que Freud no tenía y que no podía ni siquiera haber pensado, no se le hubieran podido ocurrir porque esas herramientas no estaban en el momento. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la importancia de la pregunta, sobre todo en la clínica? Tú lo tocabas ahora, que yo creo que eso es lo más importante, todo eso de la banda de Moebius, del corte, ¿sí? de los tiempos del análisis, que creo que es las diferencias que van a hacer ahí, lo que va a hacer Lacan ahí, y es la sesión, el tratamiento clínico. Hay un movimiento ahí que se nota. Creo que y es que es como lo puede teorizar él de esa manera, un poco complicada, que Freud no lo hizo así, pero en el fondo es el mismo trabajo con el sufrimiento humano, con el dolor humano. No es lo mismo, teóricamente, exacto, lo acabo de decir, por eso, pero es estar teorizando sobre el inconsciente, una forma diferente de teorizarlo, pero es el trabajo con el inconsciente. Pero lo que permitió el surgimiento la idea del inconsciente es precisamente el desarrollo, no el desarrollo, pero digamos los momentos, lo que permite que la especie humana se pregunte por el inconsciente o que surja en un representante muy especial de la especie humana todas estas inquietudes, tiene que ver también con lo que hay en la cultura, con lo simbólico que hay en la cultura.
Y en ese sentido, bueno, ya sabemos que lo que se plantea es que lo que permite pensar en el sujeto del inconsciente es el desarrollo de la ciencia. No sé si sería el mismo inconsciente. No, el mismo inconsciente es el del humano, es el mismo. La forma de teorizarlo es lo que cambia. No, porque, espérate, es que Freud planteó un inconsciente muy particular. O sea, había muchas teorizaciones del inconsciente, en su época inclusive. Él planteó una forma. Lo que él llamó inconsciente es una forma, porque la palabra estaba... Lo que precisamente cuando escuchaba a Isabel y en consonancia con Jorge, que es difícil, ¿no? Tratar de agarrar esto en el tema de las representatividades y las representaciones. Jorge hace una fundación interesante, inaugural, cuando empezó el seminario, de pensar esto del lado de la representación, y siempre se ha pensado mucho como el juego, como jugar con lo preposicional, si estamos con la representación, muy freudiano, o estar entre las representaciones al juego de los significantes. Es interesante, no es la única, es una forma de pensar posiblemente la diferenciación teórica y epistémica, como lo dice Jorge, entre Freud y Lacan, digamos. Es una forma. Bueno, no, oyéndolos a ustedes pensaba que Freud es sin Lacan, pero no sé si Lacan hubiese sido sin Freud. O sea, no puedo pensar en un Lacan. Y pensaba, de hecho, como, bueno, tenemos a Jorge Baños que lo sitúa en un día y en una hora, el momento en que el psiquiatra Jacques Lacan se vuelve psicoanalista, y es cuando está pensando la clínica precisamente, es con el caso M que él hace como esa transición. Y entonces pensaba cómo sería, o sea, o qué Lacan tendríamos sin Freud. No, para mí impensable, no sé cómo sería. Pero sí, en eso acordamos, sin duda. Pero dejaría la interrogación, no sé si ahora porque hay una intervención, ¿es el mismo inconsciente? No, pero incluso si es el mismo inconsciente, porque por ejemplo Lacan habla no del descubrimiento del inconsciente, sino de la invención freudiana del inconsciente. Mi pregunta viene con algo que escuché de Jorge Luis al principio, es relacionado a que Freud se mueve en una dimensión tridimensional y Lacan en una bidimensional. Estuve investigando y vi que que Lacan apela a una estructura que se llama crosscut, que es bidimensional, que es como una esfera al que se le pega una banda de Moebius. Pero yo pienso que la topología es tridimensional. Ya cuando él entra después en otro tipo de estructuras y en los nudos, eso es tridimensional. Es mi duda. Bueno, aclarar ahí entonces, lo tridimensional, a lo que me refiero, tiene que ver con el viviente, ¿cierto? En el sentido de la carne. En cambio, lo que hace Lacan, porque bueno, en Freud está todo el tema de las zonas erógenas, los bordes orificiales, la pulsión que recorre el cuerpo, lo oral, lo anal. Pero en Lacan el espacio es distinto, porque es un espacio matemático. Es una matematización. No en el sentido que propongo, porque a veces cuando la gente piensa esto, digamos, se imagina, por ejemplo, la relación de la psicología con la estadística. No, en el sentido de la letra, ¿cierto? Entonces, en ese sentido propongo lo bidimensional. De hecho, ni siquiera es una propuesta mía. Eso, pues, digamos, hay una serie de citas que aprovecho para decir entre paréntesis, de esto va a salir una publicación
para que puedan, digamos, con calma leer lo que aquí se ha hecho. Entonces, es en ese sentido, lo tridimensional en Freud, por el énfasis en cierta medida en lo viviente, y en Lacan la matematización, que es bidimensional, todo el tema del significante, etcétera, pero incluyendo también la topología, porque hay unas versiones, digamos, topológicas en Lacan que son bidimensionales, son planas. No, sí, porque yo lo vi ahora en Wilhelm Sosa y Ana Christie en la Universidad de Buenos Aires en 1919, hablaron una diferencia entre la tesis de la escritura de Freud y Lacan, y hablan de eso. Muy bien. Buenas noches. Bueno, haciendo pues precisamente y hablando un poco, ya que Isabel lo tocaba, ese tema de Lacan-Freud, ¿cierto? Cuando yo empezaba de pronto a interesarme en psicoanálisis, que fue en el pregrado, ¿no? Yo soy psicóloga, entonces del Freud que hablamos en el pregrado de psicología, pues sabemos bien que es un poco diferente al que nos vamos a encontrar cuando empezamos a leer psicoanálisis. Cuando ya me empezó a interesar un poco más y empiezo a conocer a Lacan, ¿sí? De algún modo constantemente me tocaba retornar, como bien lo dice Lacan a Freud, porque en algún momento los conceptos, pues, si puedo llamarles así, lacanianos, retornan de algún modo a Freud. De hecho, a mí me llamaba mucho la atención que en los seminarios de Lacan, el primer seminario de Lacan es precisamente los escritos técnicos de Sigmund Freud. Sí, y ahí hay como una introducción en la primera parte, precisamente guiada y hablando de la clínica, cuando se inicia a hablar de la clínica, que hablan de que Freud hace un proceso de búsqueda en la historia, pero no es una historia de, como decía Jorge, no es la historia del sujeto de propia, interior, sino una historia, y me parece que eso también está ligado como a todo lo que va a plantear Lacan más adelante. Entonces, de verdad que el leer a Lacan de algún modo me hizo entender que no podía dejar a un lado, ¿sí?, todo lo que había dicho o hecho Freud, la obra de Freud, y me hizo de algún modo retornar a ella, ¿sí? Y empezar a leerlo también, pues, me lleva a apoyar la postura que tenemos de este lado, que es de que sería Lacan sin Freud, ¿no? Entonces, es como una duda allí que queda y que, si bien me parece válida, es una buena pregunta, porque nos permite, por ejemplo, al hacer la introducción y al iniciar la lectura, que precisamente es lo que estamos como haciendo acá, intentar buscar desde los inicios y hacernos esas primeras preguntas, nos permite como ubicarnos allí, sí, en ese aspecto. Yo me quedo preocupada porque ¿qué habré dicho que haya dado pie a pensar que podría haber un Lacan sin Freud? Jamás lo he pensado, jamás lo he pensado. Además que Lacan propone un retorno a Freud y fue el mejor lector de Freud, en el sentido que no hubo una sola obra de Freud sobre la que Lacan no trabajó, que fue La gradiva de William Jensen. De resto, todo lo trabajó de comienzo a fin, así que ni siquiera podríamos, esa pregunta, en cierto sentido, para mí no podría formularse, porque todo lo que Lacan dijo está atravesado por Freud, ¿ya? Bueno, fíjate, desde mi punto de vista, lo que dije no habría contradicho. No, pero no he dicho sí, porque sí siento que algo de eso quedó, ¿no? Y no, nunca, para mí, y además me encanta Freud. O sea, además de eso me encanta Freud. Sino que, por ejemplo, Lacan le dio un nuevo nombre al inconsciente después, más adelante. Yo quería hasta cambiarle el nombre, entonces, lo cual indica, bueno, fueron cuántos años de recorrido. Freud murió en el 38, estamos hablando de 1980, cuando muere Lacan, son muchos años digamos, de elaboración, no de alguien cualquiera, porque nosotros podemos morir a los 70 y a lo mejor no hemos inventado nada perfectamente, pero de alguien como Lacan, imposible que eso no se hubiera tomado un rumbo, bueno, el que tomó. Para que no es igual el Freud de los dinámicos o el Freud que uno se encuentra en el pregrado a veces,
de los libros de psicología general, de la personalidad. Eso, de teoría de la personalidad, sobre todo, que es donde tocan a Freud por primera vez y hacen todas unas estructuras bien que distorsionan todo y uno empieza a hacerse como preguntas. Yo me acuerdo que yo leía psicoanálisis en la universidad y yo decía, ¿qué es esto? Y yo sentía que algo le faltaba, o sea, yo decía, esto está como incompleto. Sí, yo lo leí y yo decía, pero... No está tan completo todavía, pero sí, eso sí. es divertido. Sí, pero no permitía como preguntas, o sea, era como muy estructural y yo decía, no, sí, como muy rígido. Definiciones. Sí. Sí. Y mira, yo quería decir algo con eso del retorno, eso de que Edelstein hace mucho énfasis en eso, y otros autores, eso de retourner en francés, me parece interesante pensarlo como cuando retornas la media, es decir, voltearlo. Uno lee a Lacan, los primeros seminarios, muchas referencias a Freud. Yo creo que al final va perdiendo un poco la referencia a Freud, pero es un hombre leyendo a Freud y a un montón de autores de una manera para uno angustiante. Pero el punto, digamos, porque yo también me pregunto eso, no sé, por ejemplo, porque Edelstein genera la sensación como de que Freud no sirve, por ejemplo. pero yo creo, claro, pero yo creo que tiene razón en algo, tiene razón en algo y es en ese asunto porque Freud en cierta medida ya está. Lacan elabora otra cosa, trabaja Freud y hay cosas en donde Freud ya está superado. Y eso que decía yo ahorita, esa tendencia de creer que todo está en Freud, que a mí me parece muy desesperante, es decir, que uno no pueda investigar algo ahora, por ejemplo, no que está en el ámbito universitario, eso está en Freud. Ya Freud adelantó los discursos de género, la diversidad, la sexualidad fluida, Freud adelantó todo lo que vino luego y sintetizó todo lo que estaba antes. Entonces, eso no es una buena vía para el psicoanálisis porque lo convierte en algo retrógrado. Entonces, que yo piense que Einstein supera a Newton no quiere decir que Newton no sirva. De hecho, el hombre va a la luna con los cálculos de Newton, habiendo aparecido ya el señor Albertico Einstein. Eso no quiere decir que Newton no sirva. Pero no puede ser que la física entonces sea newtoniana. Está Einstein y está la física cuántica y unas cosas más complejas hoy. Muy bien. Muy bien, bueno, creo que fue el último comentario. Un aviso parroquial, va a haber un cambio de fechas. Nosotros habíamos dispuesto el espacio de los miércoles, pero por un asunto logístico no va a poder ser los miércoles, sino los días jueves. Entonces ustedes van a recibir al correo, va a estar circulando por las redes de los miembros de los círculos, del círculo, perdón, las nuevas fechas. Básicamente son las mismas fechas de antes, pero el jueves. Es decir, la próxima semana no hay seminario. Si no, nos veríamos el jueves de la semana que viene más arriba, exactamente. Entonces ustedes van a estar recibiendo eso al correo. Les agradecemos mucho la asistencia y bueno, espero que esto la próxima vez con Isabel Prado, exactamente, vamos a trabajar el concepto del falo en relación a la noción de deseo en Lacan. Entonces, esperamos que haya sido de su agrado. La idea es mantener esta metodología, ampliar un poco más la conversación sin duda y bueno, les deseamos una feliz noche y que sigan causados por el psicoanálisis. Eres invencible cuando haces lo que otros temen, cuando crees en ti y abres tus propias puertas, las que te dijeron que no eran para ti y te dejaron con ganas de más. Porque con una mano amiga puedes cambiar el mundo. Tu mundo, el de todos. Confiamos en que puedes, en que la educación puede transformar el mundo.
Eres invencible cuando despiertas todos los días y les demuestras a todos que no hay que temer. ¿Qué tan lejos quieres llegar? Di, sí puedo, y que nada te detenga, porque tú eres invencible. Americana, invencible.